Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Así es, hoy lo que nos toca es hablar acerca de el nombre Jonás. ¿Qué significará Jonás? Increíblemente, para analizar la vida de Jonás, necesitamos haber entendido alguna simbología antes. Porque Jonás, según nos cuenta la historia, Jonás significa paloma. Así el significado de Jonás significa paloma. Si nosotros hemos podido escuchar la simbología de paloma, nos vamos a dar cuenta que la paloma es señal de mansedumbre, la paloma es señal de resistencia, de humildad. La paloma tiene todos sus símbolos asociados a la sencillez, a lo simple, ¿no? Para poder entender la historia de Jonás, tenemos que entender lo que significa paloma. Hemos visto paloma, Cuque. Sí, vimos paloma. ¿Qué significaban? Humildad. Sí, hemos dicho. Sencillez. Sencillez. Exacto. Resistencia. ¿Te acuerdas que la paloma volaba mucho? Tenés razón. Paloma volaba y no se cansa la paloma. Humildad, sencillez. Todas estas son características que Dios nos dijo que deberíamos tener. Fidelidad, porque la paloma vuelve al lugar donde salió, ¿no? Vos la podés largar a la paloma en Cuba, y si la paloma salió de Chile, vuelve a Chile. No va a Argentina, Bolivia, nada. Vuelve de donde la paloma salió, vuelve. Sí. Así que... Bueno, Noé usó... Claro, usó la paloma. Hoy vamos a ver la vida de Jonás entonces. Jonás significa paloma. Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de Jonás. Es un libro pequeño, tiene pocas páginas. Pueden leer toda la historia, que es muy, muy linda, muy interesante. Comienza diciendo el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, dice, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, Nínive estaba al oriente, rumbo a China, digamos, para que los que se ubiquen en el mapa, y este se fue rumbo a España, para que se ubiquen en el mapa, o sea, para el otro extremo. Versículo 3. Dale, a ver. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces vemos que este joven, este varón, tenía por nombre paloma, es decir, obediencia, fidelidad, sencillez, resistencia. Pero sin embargo, ni bien Dios le habla, hace todo lo contrario. No actúa como una paloma. Actúa como un cuervo o como cualquier otro animal que huye, que busca su propio beneficio. La paloma, por ejemplo, le dan un mensaje y la paloma la envían y viaja los kilómetros que deba viajar en un viaje solitario, lleno de peligros, porque en el vuelo es donde muchas aves cazan al vuelo, no solamente las aves cazan en la tierra. En pleno vuelo hay animales que cazan en pleno vuelo. Y aquel que tenía el nombre de paloma decide rebelarse contra Dios. Pero si tu madre te puso que ibas a ser sencillo, humilde, obediente, que ibas a ser obediente pero hacia Dios, porque este era un profeta, y su madre no le puso un nombre simplemente de paloma
paloma significaba esperanza también, Cuque. Sí, sí, justamente te iba a decir cuando lo encontré. Esperanza, Esperanza. ¿Qué más? incauto. Incauto también. Pero en este caso, no había esperanza en Jonás. La paloma no era humilde, la paloma no era sencilla, la paloma no tenía esperanza, la paloma no era obediente. Tengo uno más. Promesa. Promesa también significa. La paloma no quería la promesa, porque la promesa es bendición que Dios te da a futuro y vos tenés que abrazarla, creerla. Entonces Jonás directamente dice la Escritura que se va lejos, no le importa nada, y allí nos encontramos una paloma actuando como un cuervo, podríamos decirlo para compararlo con otro animal, huyendo para su propia conveniencia. Dice la Escritura que iba muy cómodo Jonás, la paloma iba cómoda. Hay algunos que en las congregaciones hablan finito, hablan bajito, no te miran a los ojos, pero a veces son los peores. A veces hay que dudar de la gente que no te habla mucho, porque vos decís es muy tímido. Pero una cosa es ser tímido en lo exterior, otra cosa es ser tímido en el corazón. Una cosa es ser paloma por fuera, otra cosa es ser paloma por dentro. Jonás llegó a ser paloma por fuera, o palomo. Digamos, como era varón, posiblemente su nombre significaba palomo, no lo sé. Pero sí tenía todas las cualidades de una paloma, todas las buenas cualidades de una paloma, de esperanza, sencillez, obediencia. Dice que ahora la paloma estaba desobediente, volando para otro rumbo. Cuenta la Escritura diciendo que en el versículo 4 dice que se levantó una gran tempestad. Cuenta ahí una gran tempestad. Y dice que a tal punto que la nave se partía. ¿Cómo dice? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces dice que en los versículos subsiguientes, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, dice el verso 5, y echaron al mar los enseres, todo lo que llevaban comida, el equipaje, tiraron todo por la borda, para salvarse, por supuesto. A veces hacemos así nuestra vida, ¿no? Echamos todo por la borda para poder tomar la salvación de Dios, para ser salvados. Dejamos de lado nuestros vicios, dejamos de lado nuestra mala manera de vivir. Pero lo que Dios quiere que dejemos de lado es la desobediencia. Además de dejar de lado las cosas malas. Luego hay gente que dice, no, yo dejé de lado, no festejo los cumpleaños, no me pongo pantalón corto. Hay algunos que llegan a decir que duermen con camisa y pantalón porque no quieren mostrar la desnudez y no se ponen ni pantalón corto para dormir, ni ningún pijama, ¿no? Entonces, esto representa a todo lo que ellos tiran por la borda para poder estar bien con Dios. Pero incluso hay cuestiones que tiran que son necesarias. Estos tiraron hasta la comida, tiraron. Pero dice que lo que tenían que sacar era la desobediencia, porque era lo que estaba haciendo hundir la nave. Llevaban una paloma muy pesada ahí, ¿no? Una paloma que estaba destruyéndolo todo. Dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dice que entre tanto que todos lloraban, clamaban, dice que a la paloma no le importó nada, se fue a dormir, durmió tranquila, supuestamente ahí se necesitaba la esperanza, ¿no significaba esperanza la paloma? Claro, esperanza. Esperanza, pero él no, él escondido ahí abajo, la esperanza escondida. Dice en el verso 7, cada uno comenzó a contar de dónde venía, quién era, qué hacía. Entonces le preguntan en el 8 a Jonás, al palomo le preguntan, a ver, ¿de dónde venís vos? ¿No serás vos el culpable de toda esta maldición del mar? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Tremendo, entonces, estos hombres se enteran de que este varón dice, soy hebreo y temo a Jehová. Mucho no tenía temor aquí, porque estaba huyendo para el lado contrario donde Dios le había dicho. ¿Cómo cuando nosotros, aún siendo portadores de esperanza, nos vamos al lado contrario, en lugar de llevar bendición, llevamos maldición? Él debería llevar bendición, en el lado correcto llevamos bendición. En el lado contrario, maldición. Dios nos dijo, andate a la derecha, vamos a bendecir a todos. Nos vamos para la izquierda, donde vayamos vamos a dejar el tendal, vamos a hacer un canal de maldición. Dios nos dijo, anda a la izquierda y vas a ser de bendición. Desobedecemos, nos vamos a la derecha y todo maldición. Pero somos las mismas personas, no hemos cambiado. Lo que cambió fue el rumbo. Tomamos el rumbo contrario al que Dios nos dijo. Y de palomas nos transformamos en cuervos, en ave de rapiña, en un ave rapaz, en una maldición. Yo digo cuervos porque cuando vos ves un cuervo o una lechuza, ¿no? Cuando uno ve una lechuza dices, esta noche me muero. La gente tiene miedo de ver lechuza en la noche, porque asocian a la muerte. A veces hasta las películas de terror te ponen los búhos, las lechuzas, ¿no? Claro, con los ojos bien grandes. Con los ojos grandes que vos decís, por favor, ¿qué hace este aparato aquí? ¿Qué hace este bicho en medio de la noche? Bueno, así Jonás debería ser el portador de esperanza y se transformó en lo que la gente dice como en un pájaro de mal agüero, ¿no? Pájaro de mal agüero, dice, cuando ves ese pájaro, algo va a pasar. Él declaró quién era hebreo, decía, temo a Dios, el que creó los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo realmente todo lo que existe. Finalmente dice, el verso 11, continúa diciendo, Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces Jonás le dice, la paloma le está diciendo, yo soy el que temo a Dios, pero ahora estoy mal. Y ahora el que debo llevar esperanza, el que debo traer bendición, simplemente les trajo maldición. Entonces dijo, tírenme al mar, tírenme. Y de esa manera saldrá la maldición. Finalmente dice que lo echan al mar a Jonás. Ellos con todo el pesar del mundo dijeron, pues no vamos a morir por culpa de este desobediente. Dice paloma, pero más que paloma. Imagínate, ¿cómo te llamas paloma? Pero más que paloma vos sos un cuervo para nosotros. Un buitre, nos estás matando a todos. Así que ellos lo agarraron de pies y manos, lo revolearon para el mar. ¿Cómo continúa la historia? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así Jonás, la paloma, termina en el fondo del mar, o en el agua, mejor dicho, y todos los marineros y los tripulantes dijeron, Dios, no nos queda otra que hacer que tirar a esta paloma al mar, y que tú te encargues de él, y no nos cuentes el pecado, no nos tomes en cuenta, porque nosotros, él es el que dijo que es desobediente, nosotros ni siquiera te conocimos. Y entonces dice que finalmente, al tirarlo al mar, el mar se aquietó inmediatamente, y ellos tuvieron gran temor de Dios, y Jonás fue tragado por un gran pez. Dice entonces, 3 días estuvo la paloma allí, Jonás, cuyo nombre significa paloma, en el vientre del pez. En esos 3 días, dice que la paloma comienza a hablar con Dios, comienza a clamar. Y ahora, antes
era una paloma, pero hablaba rebeldía y actuaba con rebeldía. Ahora en el vientre del pez, la paloma se vuelve a transformar en paloma y vuelve a clamar a Dios. Y vuelve a pedir con voz de esperanza. Dice, por ejemplo, el verso 3, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Le empezó y se acordó de quién era. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Si yo soy esperanza, yo soy paloma, yo soy resistencia, yo soy obediencia, yo soy humildad. ¿Por qué estoy aquí? Y empezó a hablar Jonás con Dios todos esos días. En el verso 7, por ejemplo, decía en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Luego dice, los que siguen, dice luego la Escritura, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Todo esto comienza en una transformación de Jonás. De una paloma se transformó en un pájaro de mal agüero, en un buitre, en un cuervo. Cada uno le pondrá en algo que no era paloma. Mas luego él comienza a pedir a Dios. En el 7 comienza a orar. Dice, mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora empezó a nacer en él la esperanza. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, y pagaré lo que prometí. Dice, haré y seré obediente una vez más. Volveré a ser la paloma que fui antes. El nombre que me puso mi madre, que seré sencillo, obediente, resistente. Seré la esperanza. Dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y finalmente, ahora la paloma es vomitada por el pez y de vuelta la paloma comienza a andar. Y ahora volaba, por supuesto, porque la paloma tiene que volar y volar en las corrientes del Espíritu. La paloma simboliza libertad también. La paloma simboliza el Espíritu Santo. La bendición del Espíritu dice que descendió el Espíritu sobre Cristo en forma de paloma. Y ahora volvió a ser paloma, lleno del Espíritu, lleno de esperanza, y se dirigió en la dirección donde debería haberse dirigido en la primera oportunidad. Dice entonces que Jonás se dirige a Nínive y comienza a predicar a los de Nínive, otra vez con esperanza. Otra vez Jonás comienza a predicar con fe y dice, y se levantó, el verso 3, en el capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces 3 días estuvo en el vientre del pez, 3 días arrepintiéndose, y durante 3 días recorrió Nínive, predicando. 3 días fue el arrepentimiento, 3 días duró el proceso de conversión, de darse cuenta. 3 días le tomó a Nínive darse cuenta. 3 días Cristo estuvo en el vientre de la tierra para terminar con los pecados de aquellos que en Él creen, para que nos demos cuenta de que necesitamos su salvación. Dice el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Así entonces, tanto el rey
Los súbditos, la gente famosa, importante, conocida, los ricos, los pobres, los esclavos, los animales, los niños, nadie probó bocado porque los de Nínive se volvieron a Dios. La paloma voló, y cuando la paloma vuela, cuando la paloma es obediente, lleva un mensaje. Así como las palomas mensajeras. Jonás era una paloma mensajera, Cuque. Tremendo. Tremendo. Una paloma mensajera. Una paloma que voló 3 días en Nínive, les dio un mensaje y la gente se convirtió. Tengo también acá anotado como simbología que ya hemos visto, libertad, no sé si ya lo dijiste. Libertad, hemos dicho Significaba libertad, y Espíritu Santo también, claro, por supuesto. Finalmente dice la Escritura que Dios perdona a los de Jonás, a los de Nínive. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal, en el verso 10 del capítulo 3, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El capítulo 4, verso 1 dice que ahora Jonás tenía que estar contento y alegre. ¿Pero qué pasó? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces ahora Jonás, la paloma otra vez, debatiendo con Dios otra vez, desobediente, y cuando la paloma empieza a desobedecer ya no vuela alto, ya no vuela lejos, ya no lleva mensaje. Es como una paloma con las alas quebradas, o una paloma cansada, una paloma herida. Una paloma confundida, como quien se golpea contra un árbol y queda dando vueltas sin un rumbo. Jonás otra vez empezó a divagar en sus pensamientos, porque él tenía que estar agradecido por Dios, y él sabía que Dios iba a arrepentirse, que la gente se iba a convertir. Es maravilloso que se haya sido de gran bendición. Dice entonces el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ya Dios le había dicho que no iba a destruir la ciudad, pero él quería ver la destrucción de la ciudad. Dice que estaba tan enojado, pero tan enojado Jonás. Dice, haces bien en enojarte tanto, le dice Dios. Paloma. Era una paloma. ¿Te imaginas una paloma enojada? Es raro una paloma enojada, ¿no? Sí. Es como que no condice. Dice entonces Dios, le dijo a Jonás que no se enoje. Jonás salió a la ciudad, se hizo una enramada y estaba contento ahí. Dice que a la sombra de una calabacera, sentado, mirando, meditando, desobediente. Ahora ya tenía que sentirse satisfecho por el trabajo terminado, porque había sido una buena paloma mensajera, una paloma de esperanza, una paloma obediente. Pero no, otra vez el viejo hombre, el enojo de él, empezó a surgir en él. Y dice que entonces Dios hirió la calabacera. Dice en el 7, al venir entonces, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y dice que Jonás se enojó tanto, porque dice que al salir el sol, dice que le quemaba el viento solano la cabeza y todo lo que él había preparado en la enramada estaba a la intemperie. Y dice que, y se desmayaba y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida, dice en el verso 8. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, dijo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Y así terminó la historia de Jonás. Mas nada se cuenta después de lo que ocurrió con Jonás. Dios le enseñó y le dijo,
tienes que ser amoroso, tienes que ser esperanza, tienes que ser obediente, tienes que ser sencillo, tienes que volar alto, tienes que mirar como mis ojos, ¿no? Las palomas tienen una visión que los hombres no tenemos, ellos miran desde arriba. Así, Dios te mira desde arriba. Y tienes que resistir, aguantar, saber que los caminos de Dios son largos y los caminos de Dios son altos. Y esa es la única forma de poder entrar a la bendición. Así fue la vida de Jonás, la vida de la paloma. ¿Nos vamos, Cuque? Nos vamos.